La atmósfera del París romántico. Nuestra historia no comienza bajo el sol del Mediterráneo, sino entre la niebla y el humo de los salones parisinos de la década de 1830. Imaginen un París vibrante, donde el arte no era un pasatiempo, sino una cuestión de vida o muerte. En los salones de la aristocracia, entre candelabros de cristal y alfombras de seda, se cruzaron dos trayectorias que estaban destinadas a colisionar. Por un lado, tenemos a Fryderyk Chopin. Un joven polaco de una sensibilidad casi dolorosa. Sus manos eran tan pequeñas y delicadas que parecía un milagro que pudieran arrancar tal fuerza a un piano. Chopin no era solo un músico, era el alma de Polonia exiliada, un hombre que tosía sangre en pañuelos de encaje y que guardaba en su pecho una melancolía que ningún médico podía curar. Él era el orden, la etiqueta, la fragilidad extrema y la elegancia personificada. La irrupción de George Sand. Y entonces, entra ella. George Sand. Mientras Chopin representaba la seda, ella representaba el hierro y el fuego. George no era una mujer común para su época, era una fuerza revolucionaria. Fumaba puros en público, vestía levitas de hombre y botas de montar, y firmaba sus novelas con un nombre masculino para que su voz fuera escuchada en un mundo de hombres. Cuando Chopin la vio por primera vez, sintió una mezcla de fascinación y rechazo. Se dice que le susurró a un amigo, es realmente una mujer, casi dudo de ello. Ella era ruidosa, dominante y desbordaba una energía vital que a Chopin lo asustaba. Pero George Sand vio en el pianista algo que nadie más había visto, un diamante de cristal que necesitaba ser protegido del mundo exterior. El inicio de un romance prohibido. La atracción no fue inmediata, fue una sedimentación de admiración mutua. Ella se enamoró de su genio, él se enamoró de la seguridad que ella le ofrecía. Eran el contraste perfecto, la delicadeza que buscaba un refugio y la energía arrolladora que buscaba algo a lo que cuidar. Pero París era un nido de chismes. Su relación no podía ser pública sin causar un escándalo que destruiría la reputación de ambos. Además, la salud de Fryderyk comenzaba a dar señales de alarma. El invierno parisino, con su humedad y su frío gris, estaba apagando la llama del compositor. Fue entonces cuando George, en un arrebato de pragmatismo y pasión, tomó una decisión audaz: escaparían. El plan del viaje a Mallorca. George Sand había oído hablar de una isla lejana, un lugar donde el sol brillaba todo el año y donde el aire del mar curaba todos los males. Mallorca. En su mente, la isla era un Edén virgen, un paraíso de naranjos y olivos donde Chopin recuperaría la salud y ella podría escribir sus novelas en paz, lejos de los juicios de la sociedad francesa. Convenció a Chopin, quien a pesar de sus miedos y su naturaleza conservadora, aceptó seguirla. Partieron con los dos hijos de George, Maurice y Solange, embarcándose en una aventura que prometía ser la curación de sus almas, pero que se convertiría en el escenario de su drama más oscuro. Lo que ellos no sabían es que Mallorca no los estaba esperando con los brazos abiertos, y que el destino tiene formas crueles de probar un amor que desafía las leyes de su tiempo. El viaje hacia lo desconocido. El viaje hacia Mallorca no fue la travesía idílica que George Sand había pintado en sus cartas. Para un hombre como Chopin, cuyo cuerpo parecía hecho de la misma porcelana que los adornos de los salones de París, el trayecto fue un calvario de sacudidas, carruajes polvorientos y barcos que olían a brea y ganado. Pero había esperanza. En la mirada de George, Fryderyk encontraba esa fuerza que a él le faltaba. Ella era la capitana de esa expedición, él, un pasajero de su propia vida, dejándose llevar por la promesa de un aire puro que, según decían, era capaz de regenerar los pulmones más marchitos. Cuando el vapor El Mallorquín finalmente avistó las costas de Palma, la visión fue sobrecogedora. Desde la cubierta, la pareja contempló una estampa que parecía sacada de un cuadro romántico, la catedral gótica alzándose como un gigante de piedra dorada sobre el azul intenso del Mediterráneo. En ese momento, bajo un sol que todavía calentaba sus rostros, creyeron que habían vencido al destino. Todo lo que la vista puede soñar,
la naturaleza lo ha creado aquí, escribió Sand. Pero ese sol era un espejismo, una tregua antes de la tormenta. El primer choque, una ciudad amurallada. Al desembarcar, la realidad comenzó a morder. Palma de Mallorca en 1838 no era el centro turístico que conocemos hoy, era una sociedad cerrada, profundamente religiosa y anclada en el pasado. George Sand, con su vestimenta masculina y su mirada desafiante, y Chopin, con su palidez espectral, no pasaron desapercibidos. Eran como seres de otro planeta caminando por las calles estrechas y empedradas. La búsqueda de alojamiento fue el primer indicio de la hostilidad que vendría. Nadie quería alquilar a esos extranjeros sospechosos que no viajaban con la documentación tradicional de un matrimonio convencional. Finalmente, se instalaron en una casa llamada Sonnevent, Casa del Viento. El nombre no tardaría en volverse una profecía de pesadilla. La delicadeza de Chopin ante la naturaleza salvaje. En esos primeros días, Chopin intentó fundirse con el paisaje. Hay una imagen poderosa en esta parte de la historia, el genio polaco, envuelto en capas de lana, tratando de caminar entre los olivos milenarios cuyos troncos retorcidos parecían reflejar su propio dolor interno. Él buscaba la paz para componer, pero la naturaleza de la isla era demasiado vibrante, demasiado arrolladora para su espíritu delicado. Él escribía a sus amigos en París describiendo la luz de Mallorca como algo celestial, pero su cuerpo ya empezaba a traicionarlo. La humedad del mar, que se suponía debía sanarlo, empezó a filtrarse en sus bronquios. Mientras George Sand exploraba las rocas, recogía muestras botánicas y planeaba grandes obras literarias con una energía que parecía no agotarse nunca, Chopin se quedaba atrás, sentado frente a una ventana, mirando el horizonte con una melancolía que empezaba a volverse oscura. La sombra de la enfermedad. El idilio duró apenas unas semanas, el clima cambió bruscamente. Las nubes negras cubrieron la sierra de Tramuntana y las lluvias torrenciales convirtieron la Casa del Viento en una trampa de humedad y frío. Los muros de la casa, que no estaban preparados para el invierno, empezaron a exudar agua. Fue aquí donde la tos de Chopin regresó, más profunda, más violenta. La sangre en el pañuelo volvió a aparecer, y con ella, el miedo cerval de los habitantes locales. Los mallorquines, al enterarse de que el extranjero tísico vivía en Sonnevent, comenzaron a verlos no solo como pecadores, sino como una amenaza para la salud pública. La pareja estaba a punto de descubrir que el paraíso que habían comprado tenía un precio que no se pagaba con monedas, sino con el aislamiento absoluto. El desahucio y el miedo de los hombres. La tragedia comenzó con un rumor. En la Mallorca de aquel entonces, la tuberculosis no era vista simplemente como una enfermedad pulmonar, sino como una condena divina, una plaga que maldecía no solo al enfermo, sino a las paredes que lo cobijaban. Cuando el dueño de Sonnevent descubrió que la tos de Chopin no era un simple resfriado del norte, el pánico se apoderó de él. Bajo la presión de los vecinos, que veían en la palidez del músico una marca de muerte, la pareja fue expulsada sin miramientos. Pero la crueldad no terminó con el desalojo. Las leyes locales de la época dictaban que todo mueble, ropa de cama u objeto que hubiera estado en contacto con un tísico debía ser quemado para purificar el ambiente. George Sand vio, con una mezcla de rabia e impotencia, cómo sus pertenencias eran tratadas como basura infectada. Se vieron obligados a pagar por la destrucción de sus propios bienes. Fue en este momento de humillación total cuando la energía arrolladora de Sand se manifestó con más fuerza, mientras Chopin se hundía en la vergüenza de su propia fragilidad, ella levantó la cabeza, tomó a sus hijos y decidió que si el mundo de los hombres les cerraba las puertas, se refugiarían en el mundo de Dios, o lo que quedaba de él. El ascenso a la Cartuja, un paisaje de pesadilla. Sin un lugar donde dormir y con Chopin debilitándose por minutos, emprendieron el ascenso hacia la sierra de Tramuntana. El destino era Valdemosa, un pequeño pueblo colgado de las montañas donde una antigua cartuja, recientemente expropiada a los monjes, ofrecía celdas vacías a los viajeros por una renta mínima.
El camino hacia arriba fue una metáfora de su relación. Imaginen la escena, un carruaje destartalado subiendo por senderos de piedra que bordeaban abismos profundos, bajo una lluvia que ya no era agua, sino un velo gris que lo borraba todo. Chopin, envuelto en pesadas mantas, miraba por la ventana los olivos retorcidos que, bajo la luz del atardecer, parecían fantasmas suplicantes. Para su sensibilidad delicada, aquel paisaje ya no era hermoso, era aterrador. George, en cambio, encontraba en esa desolación una belleza salvaje que alimentaba su pluma. Ella veía drama, él veía su propia tumba. La celda número 4, un palacio de piedra y frío. Finalmente, llegaron a la Cartuja. Se instalaron en la celda número 4. Pero no imaginen una habitación de hotel, eran estancias de piedra, con techos abovedados y un silencio que pesaba más que el granito. El mobiliario era espartano, unas sillas de paja, una mesa de madera tosca y la ausencia total de calefacción. El contraste era desgarrador. El hombre que había sido el ídolo de los salones más lujosos de Europa, el artista que acostumbraba a tocar para reyes sobre alfombras persas, se encontraba ahora viviendo en una cueva de lujo monacal, donde el viento se filtraba por las rendijas de las ventanas mal ajustadas. Fue aquí donde la hostilidad de los habitantes locales se volvió cotidiana. Los campesinos de Valdemosa los veían como seres demoníacos. No les vendían leche, el pan llegaba duro y a precios exorbitantes, y las miradas que recibían al caminar por el pueblo estaban cargadas de un juicio religioso implacable. Eran los extranjeros sin fe, los amantes que desafiaban a Dios en una casa de monjes. El piano ausente y el silencio atronador. Lo que más torturaba a Chopin no era el frío ni la mala comida, sino el silencio. Su piano Pleyel, enviado desde París, seguía retenido en la aduana de Palma debido a una burocracia interminable y al miedo de los oficiales a que el instrumento también estuviera contagiado. En esa celda de piedra, Chopin pasaba las horas escuchando el goteo de la lluvia. George Sand, tratando de mantener la moral de la familia, recorría los pasillos de la Cartuja con sus botas de montar, desafiando el frío, mientras intentaba conseguir aunque fuera un pequeño piano de pared, un instrumento local de pésima calidad para que su amante no perdiera la razón. Fue en ese piano pobre, desafinado por la humedad de las montañas, donde el genio polaco empezó a transformar su agonía en arte. La música que empezó a brotar de sus dedos en Valdemosa ya no tenía la ligereza de sus valses parisinos, era una música que olía a incienso, a piedra mojada y a la certeza de que el final estaba cerca. George Sand, de amante a escudo humano. En la celda número 4 de Valdemosa, los roles de género y las etiquetas sociales se disolvieron ante la cruda necesidad de sobrevivir. Fue en este punto donde la energía arrolladora de George Sand se transformó en algo heroico. Mientras Chopin se hundía en la fiebre, Sand se convirtió en el motor que mantenía viva a la familia. Imaginen a esta mujer de letras, acostumbrada a la vida intelectual de París, ahora convertida en enfermera, cocinera y gestora. Ella era quien caminaba bajo tormentas de nieve y granizo, fenómenos raros en la isla pero presentes aquel invierno de 1838, para bajar al pueblo de Valdemosa a rogar por un poco de carne o leña. Los habitantes, sin embargo, la observaban con un desprecio pétreo. Para ellos, esa mujer que fumaba y vestía pantalones no era una santa cuidando a un enfermo, sino una pecadora castigada por la providencia. Sand escribía sus novelas a la luz de una vela cuando todos dormían, con los dedos entumecidos por el frío, para poder pagar los altos precios que los locales les imponían por ser extranjeros impuros. El piano de Pauvre Frédéric. Finalmente, un pequeño y rudimentario piano mallorquín llegó a la celda. No era el majestuoso Pleyel que Chopin tanto ansiaba, pero era una voz en el silencio de la montaña. Para Chopin, aquel piano era a la vez un consuelo y una tortura. Sus dedos, cada vez más delgados, se deslizaban por las teclas con una desesperación que asustaba a los hijos de Sand. Él estaba convencido de que la Cartuja estaba habitada por los fantasmas de los monjes cartujos que habían sido expulsados años atrás. En su delirio febril,
la música se convirtió en un diálogo con lo invisible. George Sand relataba cómo lo encontraba a menudo pálido, con los ojos fijos en la penumbra, asegurando que las sombras de los monjes venían a escucharlo tocar. Esta delicadeza extrema de su sistema nervioso, exacerbada por la tisis, fue la que empezó a teñir sus composiciones de un color que el mundo nunca había escuchado, el color del abismo. La composición de las tinieblas. Es aquí, entre las paredes húmedas de Valdemosa, donde el genio de Chopin se vuelve oscuro. Sus composiciones mallorquinas, especialmente los 24 preludios, se alejaron de la decoración brillante de los salones para entrar en el terreno de lo existencial. Cada nota que escribía parecía un latido extraído de sus propios pulmones enfermos. El contraste era fascinante y terrible, mientras fuera de la celda el paisaje de Mallorca era de una belleza salvaje, dentro de la mente de Chopin todo era claustrofobia y miedo. Él compuso piezas que sonaban a campanas de funeral, a pasos en pasillos vacíos y a la caída incesante de la lluvia sobre las tejas. No era música para bailar, era música para morir. Sand observaba este proceso con una mezcla de admiración y terror, dándose cuenta de que el hombre que ella amaba se estaba desintegrando físicamente, pero que su espíritu estaba alcanzando cumbres de perfección que solo el sufrimiento más agudo puede otorgar. El cerco de la hostilidad local. La situación con los habitantes de Valdemosa llegó a un punto insostenible. El miedo al contagio era tal que los aldeanos hacían la señal de la cruz cuando pasaban cerca de George Sand. La pareja vivía en un estado de sitio psicológico. Los niños, Maurice y Solange, también sufrían el aislamiento, jugando entre los claustros abandonados de la Cartuja mientras su madre intentaba protegerlos de la hostilidad exterior y de la visión de un Chopin que cada día se parecía más a un espectro. La luna de miel en el paraíso se había convertido en un exilio en el infierno. Pero, en medio de esa oscuridad, la relación entre ellos se forjó con una intensidad que ni el tiempo ni la historia han podido borrar. Eran dos náufragos en una isla de piedra, aferrados el uno al otro mientras el mundo gritaba desde el otro lado de los muros. El milagro en la aduana. Durante semanas, el gran piano Pleyel, el instrumento que Chopin consideraba la única extensión verdadera de su alma, había estado languideciendo en los depósitos húmedos del puerto de Palma. Los oficiales de aduanas, en su ignorancia y temor, lo trataban como un objeto maldito. Exigían impuestos exorbitantes, casi el valor del propio instrumento, con la esperanza de que los extranjeros se rindieran y lo abandonaran. Pero no conocían la energía arrolladora de George Sand. Ella no estaba dispuesta a ver a su pequeño Frédéric consumirse frente a un piano local que sonaba a madera rota. Tras interminables viajes en carro de mulas desde las montañas hasta la costa, peleas burocráticas y el pago de una suma que casi los deja en la ruina, el piano finalmente fue cargado en un carro de bueyes. El ascenso hacia Valdemosa fue un espectáculo surrealista, un instrumento de la más alta sofisticación parisina, moviéndose lentamente a través de senderos de barro, entre el olor a estiércol y el viento cortante de la sierra, escoltado por campesinos que se santiguaban al ver pasar ese ataúd negro de sonidos extraños. El reencuentro con la perfección. Cuando el Pleyel entró finalmente en la celda número 4, la atmósfera cambió. Chopin, que apenas tenía fuerzas para levantarse de su sillón frente al brasero de carbón, pareció revivir por un instante. Sus manos, transparentes por la tisis, acariciaron la tapa de caoba con la devoción de quien toca una reliquia sagrada. Esa noche, la Cartuja no escuchó los quejidos de un enfermo, sino la voz de un dios herido. El sonido del Pleyel era cálido, aterciopelado, capaz de susurrar los matices más íntimos que Chopin llevaba grabados en su pecho. George Sand se sentaba a su lado, en silencio, dejando que el humo de su puro se mezclara con las sombras de la habitación. Por fin, la delicadeza de Chopin tenía un vehículo a su altura. Sin embargo, este alivio trajo consigo una consecuencia inesperada: con el instrumento perfecto, la música de Chopin se volvió aún más profunda y, por ende, más aterradora. La hostilidad que se vuelve agresión. Mientras dentro de la celda nacía la belleza,
Fuera de ella la tensión con el pueblo de Valdemosa alcanzaba su punto de ebullición. La llegada del gran piano fue vista por los locales como una provocación, una muestra de riqueza de unos extranjeros que ni siquiera pagaban por las misas. La hostilidad dejó de ser silenciosa. Los niños de George, Maurice y Solange, regresaban de sus exploraciones por los alrededores con historias de insultos y piedras lanzadas desde lejos por los pastores. Los suministros básicos, leche, huevos, carne, eran ahora prácticamente imposibles de conseguir a un precio justo. Los vendedores triplicaban los costos solo para ellos, con la esperanza de hambrearlos y obligarlos a abandonar la isla. Sand se encontraba en una guerra de desgaste. Ella, que siempre había creído en la bondad del buen salvaje y en la pureza del campesinado, escribió con una amargura punzante sobre la barbarie y el fanatismo de los isleños. Mallorca, que debía ser su Edén, se había convertido en una prisión de piedra rodeada de carceleros invisibles. El delirio y la gota de lluvia. Es en este clima de asedio y enfermedad donde Chopin compone el que quizás es su preludio más famoso. La lluvia en Valdemosa no era una llovizna suave, era una percusión metálica, rítmica y eterna sobre las tejas de la Cartuja. Chopin, solo en la celda mientras George y los niños habían bajado a Palma por suministros, entró en un estado de trance febril. Cuando ellos regresaron, empapados y agotados tras una tormenta que casi despeña su carruaje, encontraron a Frédéric en un estado de pánico absoluto. Estaba tocando una melodía obsesiva, una nota repetida que imitaba el goteo del agua. Al verlos, lloró, convencido de que habían muerto en la montaña y que él estaba escuchando su propio requiem. El preludio de la gota de lluvia no nació de la observación de la naturaleza, sino del miedo a la pérdida y de la distorsión de la realidad provocada por la fiebre. La enfermedad había tomado el control total de su proceso creativo, arrastrándolo a una zona donde la belleza y el terror eran indistinguibles. El pacto de silencio. George Sand se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. El Pleyel, aunque hermoso, no podía curar los pulmones de Chopin, y el aislamiento los estaba volviendo locos a todos. Ella empezó a planear la salida, pero cómo mover a un hombre que apenas podía respirar y a un piano enorme en mitad de un invierno que se negaba a marchar. El drama romántico estaba llegando a su clímax, la lucha ya no era por el arte, sino por la vida misma. La pareja compartía largas noches de vigilia, donde el único sonido era la tos de Chopin y el eco sordo del piano en la piedra fría, un recordatorio de que estaban solos contra el mundo. La prisión de piedra y cristal. A medida que avanzaba enero de 1839, la Cartuja de Valdemosa dejó de ser un refugio para convertirse en una jaula. El frío se había instalado en los huesos de Chopin de una manera que ningún brasero de carbón vegetal podía combatir. La delicadeza de su sistema respiratorio estaba colapsando bajo el peso de una humedad que hacía que las sábanas se sintieran empapadas al tacto y que el papel de música se ondulara antes de que la tinta pudiera secarse. George Sand, a pesar de su energía arrolladora, empezaba a mostrar las grietas del agotamiento. Ya no solo era la protectora, era la carcelera de un genio que se negaba a aceptar su propia mortalidad. Chopin, en sus momentos de lucidez, se volvía irritable y sombrío. El hombre que en París era la personificación de la gracia, ahora era un espectro que caminaba por la celda arrastrando los pies, envuelto en capas de pieles, con los ojos hundidos y brillantes por la fiebre. La relación, que había nacido bajo el signo de la admiración mutua, estaba siendo probada por el ácido de la enfermedad crónica. El piano como confesor de agonías. Con el Pleyel en la celda, la producción musical de Chopin no se detuvo, pero cambió de naturaleza. Si en las partes anteriores hablábamos de sombras, ahora hablamos de abismos. Chopin empezó a experimentar con disonancias y estructuras que desconcertaban incluso a la propia George Sand. Ella narraba cómo él pasaba días enteros encerrado en una sola frase musical, llorando de frustración, rompiendo plumas y repitiendo un solo acorde durante horas hasta que el sonido parecía perder su sentido físico y se convertía en un grito espiritual. La enfermedad estaba dictando el ritmo. Las piezas que nacieron en este periodo,
como la famosa marcha fúnebre de su segunda sonata, cuyos cimientos se gestaron en este aislamiento, no eran música de salón, eran la crónica de un hombre que miraba de frente a la muerte. Cada martillazo del piano Pleyel resonaba en las bóvedas de la Cartuja como un clavo en un ataúd, y el eco se perdía en los pasillos donde antaño los monjes guardaban silencio absoluto. La guerra de desgaste con los locales. La hostilidad de los habitantes de Valdemosa llegó a su punto más bajo. Corría el rumor de que el extranjero tísico estaba maldiciendo la tierra con su música extraña. Los niños del pueblo, alentados por los adultos, se acercaban a las ventanas de la celda para gritar insultos o hacer ruidos que interrumpieran la concentración del maestro. Incluso los actos más básicos de humanidad les eran negados. George Sand contaba en sus memorias, con una rabia que todavía se siente en el papel, cómo tenía que pagar precios de oro por comida que a menudo estaba en mal estado. Los mallorquines esperaban que la pareja se rindiera. No era solo odio a lo extranjero, era un miedo ancestral a lo que no podían comprender, el arte puro, la vida sin matrimonio eclesiástico y la enfermedad que consideraban un castigo divino. La pareja estaba, literalmente, muriendo de hambre y frío en medio de uno de los paisajes más hermosos de la tierra. El espectro en el claustro. Hubo una noche en la que la fiebre de Chopin alcanzó un punto crítico. George se había ausentado por unos momentos para atender a sus hijos en la estancia contigua. Cuando regresó, encontró la celda vacía. Salió al claustro bajo una luna pálida que iluminaba los arcos góticos con una luz espectral. Allí, en medio del patio, encontró a Chopin. Estaba de pie, en camisa de dormir, temblando violentamente pero con la mirada fija en el cielo estrellado. Aseguraba que los monjes muertos estaban allí con él, dándole las notas de un requiem que debía terminar. Esta imagen es el corazón del drama romántico en Mallorca, el genio en el límite de la cordura, la mujer fuerte tratando de rescatarlo de sus propios demonios, y el entorno de piedra que parecía absorber la vida de ambos. Sand lo llevó de vuelta a la cama, pero supo en ese instante que si no salían de la isla de inmediato, Frédéric Chopin no volvería a ver la primavera. La decisión de la huida. La decisión fue tomada en el silencio de una madrugada helada. Ya no importaba el piano, ya no importaba la curación por el aire del mar, ya no importaba el escándalo en París. George Sand comprendió que Mallorca se había convertido en un cementerio para vivos. Empezó a organizar la logística de la huida en secreto, temiendo que si los locales se enteraban, intentarían retenerlos para cobrar supuestas deudas o, peor aún, que les prohibieran subir a cualquier barco por miedo al contagio. La aventura que comenzó como un sueño de libertad estaba terminando como una fuga desesperada de un territorio enemigo. El silencio de los ciegos. Febrero de 1839 amaneció con una luz grisácea, una de esas luces que en Mallorca no prometen calor, sino que revelan la crudeza del invierno en la sierra. La celda número 4 ya no era un estudio de arte, era una enfermería improvisada impregnada del olor a vinagre, carbón quemado y la esencia metálica de la sangre. George Sand, cuya energía arrolladora había sido el único pilar de esa expedición, se encontraba finalmente al borde del colapso físico y mental. La situación con los habitantes de Valdemosa se había vuelto de una crueldad insoportable. Ya no solo se trataba de precios abusivos. Los locales, en un acto de superstición extrema, se negaban a pasar frente a la puerta de la celda. Las provisiones que Sand lograba conseguir eran dejadas a metros de distancia, como si el suelo mismo que pisaba la pareja estuviera maldito. Chopin, atrapado en su propia delicadeza herida, sentía que cada mirada de un campesino era una puñalada. Se sentía observado por ojos que no veían al músico, sino al cadáver viviente. Esta presión psicológica, sumada a la debilidad física, lo sumergió en una paranoia donde ya no distinguía entre los enemigos reales y los fantasmas que su mente febril creaba en las esquinas de la Cartuja. El piano Pleyel, el testigo condenado. En medio de este caos de preparativos para la huida, el piano Pleyel permanecía en el centro de la estancia como un monolito negro. Chopin lo miraba con una mezcla de amor y odio.
Ese instrumento había capturado sus suspiros más oscuros, sus preludios de muerte y sus miedos más profundos, pero ahora se convertía en un lastre. George Sand sabía que no podían cargar con él en la bajada desesperada por los desfiladeros de la Tramuntana. Mover ese gigante de madera y marfil requería una logística que la isla no les daría. Sand, con el pragmatismo que la caracterizaba, tuvo que tomar una decisión dolorosa: el piano se quedaría atrás. Sería vendido a una familia local, los Canut, por una fracción de su valor. Para Chopin, desprenderse del Pleyel era como dejar una parte de su propio cuerpo en manos de los bárbaros que lo habían despreciado. Fue en esas últimas noches en Valdemosa cuando Chopin, desafiando las órdenes de reposo de George, se sentaba al piano para tocar por última vez. Eran notas rotas, fragmentos de una belleza que se desvanecía, un adiós musical a una isla que le prometió la vida y le entregó el abismo. La hostilidad final, el cobro de la maldición. Cuando se corrió la voz de que los extranjeros se marchaban, el pueblo de Valdemosa no mostró alivio, sino una avaricia depredadora. El alcalde y los propietarios locales aparecieron para exigir indemnizaciones por la desinfección que tendrían que realizar. Argumentaban que Chopin había contaminado el aire de la montaña. George Sand tuvo que luchar por cada moneda. Fue un espectáculo dantesco, una de las escritoras más grandes de Europa discutiendo con campesinos analfabetos sobre el valor de la limpieza de una celda de piedra. Mientras tanto, Chopin, envuelto en mantas y sentado en un rincón, observaba la escena con una mirada ausente. Ya no le importaba el dinero, ni la reputación, ni el arte. Solo quería salir de esa isla de los ciegos, como él la llamaba. La hostilidad de los locales alcanzó su punto máximo cuando se negaron a prestar un carruaje digno para el transporte del enfermo, obligando a Sand a contratar un carro de carga, una estructura de madera sin muelles que prometía convertir el descenso en una tortura física para el compositor. El descenso hacia el purgatorio. La mañana de la partida, la niebla bajó de las cumbres y envolvió la Cartuja en un sudario blanco. El cargamento era escaso, algunos baúles de manuscritos, la ropa que no habían tenido que quemar y los medicamentos inútiles. Chopin fue subido al carro casi en volandas. George Sand se sentó a su lado, sosteniendo su mano, mientras sus hijos, Maurice y Solange, guardaban un silencio impropio para su edad, marcados por el trauma de aquel invierno. El camino de bajada hacia Palma fue una pesadilla de baches y sacudidas. Cada movimiento brusco del carro arrancaba un gemido a Chopin o provocaba un ataque de tos que manchaba de rojo su pañuelo de seda. Los aldeanos los veían pasar desde las orillas del camino, algunos haciendo la señal de la cruz, otros simplemente observando con una indiferencia gélida. No hubo despedidas, no hubo agradecimientos. Solo el sonido de las ruedas sobre la piedra y el viento silbando entre los olivos. Para la pareja, ese descenso no era solo un cambio de altitud, era una huida de la muerte misma, aunque la muerte ya se hubiera instalado cómodamente en el pecho de Frédéric. El puerto de Palma, la última humillación. Al llegar a Palma, la situación no mejoró. El capitán del barco de vapor que debía llevarlos a Barcelona se negó inicialmente a aceptar a Chopin a bordo, temiendo que muriera durante la travesía o que infectara al resto de los pasajeros. George Sand tuvo que desplegar toda su energía arrolladora, amenazando, rogando y finalmente sobornando al capitán para conseguir un pasaje. Se les asignó la peor parte del barco, lejos de los camarotes de lujo, cerca de la carga. Allí, entre el ruido de los motores y el olor a puerto, Chopin pasó sus últimas horas en suelo mallorquín. Miraba la silueta de la catedral recortada contra el cielo del atardecer, el mismo edificio que meses atrás le pareció una promesa de gloria y que ahora se alzaba como un monumento a su fracaso físico. El drama romántico estaba en su punto de mayor tensión, el amor seguía intacto, pero el mundo físico los había derrotado. La despedida de una tierra ingrata. El puerto de Palma de Mallorca, bajo la luz mortecina del atardecer, no ofrecía consuelo. El vapor el mallorquín esperaba en el muelle, pero para Chopin y Sand, no era un barco de salvación,
sino una balsa de náufragos. La energía arrolladora de George Sand había logrado lo imposible, conseguir un pasaje para un hombre que las autoridades portuarias ya consideraban un cadáver. Sin embargo, el precio de esa victoria fue la humillación final. Los pasajeros del barco, al enterarse de que el tísico de la montaña iba a bordo, se agruparon en el extremo opuesto de la cubierta, cubriéndose el rostro con pañuelos empapados en vinagre. El capitán, un hombre rudo que veía en la enfermedad una maldición para su navío, confinó a la familia a las áreas más insalubres. Mientras los viajeros adinerados disfrutaban de la brisa marina, Chopin fue instalado en un rincón lúgubre, cerca de las bodegas, donde el aire estaba viciado por el olor a carbón y el hedor de un cargamento de cerdos vivos que la isla exportaba a Barcelona. El infierno de la travesía. Apenas el barco dejó el abrigo de la bahía de Palma, el Mediterráneo mostró su cara más feroz. Un fuerte viento de mistral comenzó a sacudir la embarcación, convirtiendo el viaje en una sucesión de bandazos violentos. Para la delicadeza física de Chopin, cada sacudida del barco era como un golpe directo a sus pulmones. George Sand relató más tarde con horror cómo Frédéric empezó a escupir sangre en cantidades alarmantes. La hemorragia era tan constante que ella se vio obligada a usar sus propios pañuelos y jirones de su ropa para intentar limpiar el rastro de la enfermedad que manchaba el suelo del camarote. El sonido de los cerdos chillando en la bodega, el crujir de la madera del barco y el rugido del mar creaban una sinfonía de pesadilla que parecía burlarse del genio que acababa de componer los preludios más sublimes de la historia. En medio de ese caos, Chopin deliraba. En su fiebre, creía que el barco era un ataúd flotante que lo llevaba de regreso a una Polonia que ya no existía, o de vuelta a la Cartuja para ser enterrado vivo por los monjes. Sand, el ángel exterminador y protector. En esta parte del drama, George Sand se eleva a una dimensión casi mítica. Ella no durmió. Mientras sus hijos, Maurice y Solange, se acurrucaban en un rincón aterrados por el estado de su tío Frédéric, ella sostenía la cabeza del músico contra su pecho. Con una mano intentaba detener sus temblores y con la otra escribía notas rápidas en su diario, como si al registrar el dolor pudiera hacerlo menos real. La hostilidad no se había quedado en tierra. El servicio del barco se negaba a entrar en su zona. Sand tenía que salir a cubierta para mendigar un poco de agua caliente o una manta extra, enfrentándose a las miradas de asco de los demás pasajeros. Se convirtió en un escudo humano contra la crueldad del mundo. Ella, la mujer que había desafiado a la aristocracia de París, ahora estaba de rodillas en un barco sucio, limpiando la sangre de un hombre que se le escapaba entre los dedos. Su drama romántico ya no era de alcoba ni de salones, era una lucha épica contra la naturaleza y la ignorancia humana. La sombra de la muerte en alta mar. Hubo un momento, a mitad de la noche, en que el pulso de Chopin se volvió tan débil que Sand creyó que el final había llegado. El barco crujía como si fuera a partirse y la oscuridad era absoluta. En ese instante de silencio mortal, interrumpido solo por la respiración sibilante de Frédéric, la música de Mallorca pareció cobrar un sentido final. Todas esas notas oscuras, esos acordes que imitaban la lluvia y el viento de la montaña, eran en realidad la preparación para este momento. Chopin no estaba muriendo en un lecho de seda en la Place Vendôme, estaba muriendo en un vapor de carga, rodeado de animales y gente que lo odiaba. Pero fue precisamente esa precariedad la que forjó el mito. Sand, con una voluntad de hierro, le susurraba al oído que París estaba cerca, que la primavera francesa los esperaba, que su piano Pleyel, el que habían dejado atrás, sería reemplazado por uno nuevo donde él dictaría al mundo las verdades que había aprendido en el dolor. La llegada a Barcelona, el regreso a la civilización. Cuando las luces de Barcelona aparecieron finalmente en el horizonte, el estado de Chopin era catastrófico. Al desembarcar, fue necesario llevarlo en hombros. Sin embargo, en cuanto pusieron un pie en suelo español continental, la atmósfera cambió. En el hotel de la ciudad, un médico francés acudió de inmediato. Al ver a Chopin, el doctor se horrorizó no de la enfermedad, sino del trato que el paciente había recibido en la isla.
Por primera vez en meses, Chopin durmió en una cama con sábanas limpias, en una habitación donde el aire no olía a humedad ni a miedo. La isla de los ciegos quedaba atrás, separada por una extensión de agua que ahora parecía un abismo insalvable. Mallorca había sido vencida, pero el precio había sido la juventud y la poca salud que a Chopin le quedaba. La pareja se miró en el espejo de la habitación del hotel, estaban demacrados, envejecidos, pero estaban vivos. El exilio había terminado, pero la cicatriz de Valdemosa estaría grabada en su música y en sus corazones por el resto de sus días. El adiós a la península y el aroma de Francia. El trayecto desde Barcelona hacia Marsella fue un tránsito entre el purgatorio y la vida. A bordo de una fragata del gobierno francés, Chopin recibió por primera vez el trato que su genio merecía. Ya no era el paria de la tisis, sino el maestro reconocido. Sin embargo, su cuerpo seguía siendo una sombra. George Sand, con esa energía arrolladora que parecía alimentarse del mismo cansancio, no se separó de él ni un segundo. Ella observaba cómo la luz de los ojos de Frédéric cambiaba al cruzar la frontera, el miedo constante a ser lapidado por la ignorancia de los aldeanos mallorquines empezaba a disiparse, reemplazado por una melancolía más refinada, más parisina. Al llegar a Francia, el contraste fue violento. En lugar de la piedra fría y la hostilidad religiosa, encontraron médicos que, aunque pesimistas sobre su salud, lo trataban con reverencia. Pero Chopin ya no era el mismo. El hombre que había salido de París buscando un Edén regresaba con el alma endurecida por el invierno de Valdemosa. La delicadeza que antes era elegancia ahora era una hipersensibilidad al ruido, al aire, a la vida misma. Nohant, el útero de la creación. Para sanar las heridas de la isla, George Sand llevó a Chopin a su casa de campo en Nohant. Si Mallorca fue el infierno de piedra, Nohant sería el refugio de terciopelo. Imaginen una mansión rodeada de jardines verdes, donde el silencio no era una amenaza, sino un lienzo. Aquí, la dinámica de la pareja se asentó en una rutina de trabajo febril. George escribía en su gran mesa mientras Chopin, en la habitación contigua, luchaba con el nuevo piano que habían traído para él. Sin embargo, el fantasma de Mallorca vivía en las paredes de Nohant. Chopin no podía olvidar el rítmico goteo de la lluvia en la cartuja. Se dice que en Nohant, en las tardes de tormenta, Frédéric se ponía pálido y dejaba de tocar, convencido de que el techo de la mansión francesa se transformaría en las bóvedas góticas de Valdemosa. La enfermedad había dejado una marca psicológica profunda, la tuberculosis no solo carcomía sus pulmones, sino que había instalado en él una urgencia creativa desesperada. Sabía que su tiempo era limitado, y cada nota escrita en La Paz de Nohant llevaba el ADN del sufrimiento mallorquín. La metamorfosis de la música oscura. Es en este periodo post-Mallorca donde Chopin publica y perfecciona las obras que gestó en la celda número 4. Los 24 preludios salieron a la luz, sacudiendo los cimientos de la música europea. Los críticos no entendían cómo piezas tan cortas podían contener tanta violencia, tanta sombra y tanta belleza. No eran música de salón para que las señoritas bailaran, eran fragmentos de un naufragio. La influencia de la hostilidad de los habitantes locales se tradujo en una música más introvertida, casi hermética. Chopin empezó a escribir sus polonesas más heroicas, como si en el piano intentara recuperar la fuerza que el mundo físico le negaba. Mientras tanto, George Sand registraba todo. Su libro Un invierno en Mallorca empezó a tomar forma, no como una guía de viajes, sino como una venganza literaria contra quienes habían maltratado a su amante. Ella puso en palabras el desprecio que sentía por la ignorancia de la isla, defendiendo el derecho del genio a ser diferente, a ser extraño. La grieta en el corazón del romance. Pero el drama romántico estaba mutando. El cuidado constante que Sand dedicaba a Chopin empezó a desgastar el erotismo de la relación para convertirlo en algo puramente maternal. Él era su tercer hijo, su pequeño enfermo. Chopin, con su orgullo herido por la dependencia física, se volvía cada vez más difícil de tratar.
La delicadeza de su carácter se tornó en una irritabilidad que llenaba las estancias de Nohant de tensiones silenciosas. La sombra de la Cartuja no los había unido para siempre, sino que había quemado las etapas de su amor con una intensidad demasiado alta. Habían vivido en 3 meses lo que otras parejas viven en 30 años. En los pasillos de Nohant, el eco de la música de Chopin ya no sonaba a conquista, sino a una despedida prolongada. El amor secreto ya no era un secreto para nadie, pero empezaba a ser un peso para ambos. Sin embargo, en medio de esa decadencia emocional, la música que brotaba era de una perfección absoluta. Mallorca había destruido sus cuerpos, pero había pulido sus obras hasta convertirlas en diamantes negros. La ruptura del hilo de seda. El regreso de la isla no fue una salvación, sino el inicio de una larga y dolorosa despedida. Con el paso de los años en Nohant, la grieta que se abrió en las celdas de Valdemosa se volvió un abismo. La energía arrolladora de George Sand, que antes era el escudo de Chopin, terminó por sofocarlo. Ella lo amaba como a una obra de arte frágil, él la necesitaba como el aire, pero odiaba la dependencia que su propia enfermedad le imponía. Finalmente, el hilo se rompió. Las tensiones familiares y el desgaste de años de cuidados convirtieron el amor secreto en una distancia gélida. George Sand y Frédéric Chopin se separaron, y con esa separación, la música de él pareció perder su ancla con la tierra. Chopin regresó a un París que lo adoraba pero que no podía sanarlo. En sus últimos conciertos, su toque era tan tenue, tan lleno de esa delicadeza espectral, que el público tenía que inclinarse para escuchar las notas. Era como si el pianista se estuviera desvaneciendo frente a sus ojos, transformándose en una de las sombras que él mismo creyó ver en los claustros de Mallorca. La muerte en la Place Vendôme. En octubre de 1849, el frío de sus pulmones ganó la batalla final. Chopin murió en París, rodeado de amigos, pero sin la presencia de la mujer que lo había mantenido vivo en la montaña. Se dice que en su lecho de muerte, sus pensamientos regresaron a la Cartuja. Pidió que se le extrajera el corazón para ser llevado a su amada Polonia, pero su cuerpo quedó en Francia. Lo que nunca murió fue el fruto de aquel invierno de pesadilla. Los manuscritos que Sand cargó entre el barro y la lluvia de la Tramuntana se convirtieron en la Biblia del piano moderno. Cada vez que un pianista toca el preludio de la gota de lluvia, la humedad de Valdemosa vuelve a sentirse en el aire. La hostilidad de los habitantes locales que tanto los hirió, se transformó irónicamente en la mayor atracción de la isla. Hoy, miles de personas peregrinan a la celda número 4 para tocar las paredes que escucharon los gritos de genio de un hombre que agonizaba de amor y de tisis. El legado de un drama romántico. George Sand sobrevivió a Chopin por décadas. Nunca volvió a amar con la misma intensidad tormentosa. En sus memorias, defendió aquel viaje a Mallorca como una gesta heroica. Ella sabía que sin ese purgatorio, la música de Chopin no habría alcanzado esa profundidad oscura que la hace inmortal. Mallorca fue el crisol donde el metal se hizo oro. La historia de Chopin y George Sand nos enseña que el arte no siempre nace del sol y la alegría, a veces, necesita el frío, la incomprensión y el miedo para florecer. Fueron dos cometas que chocaron en una isla de piedra, dejando una estela de luz que todavía ilumina a cualquiera que se haya sentido solo, enfermo o apasionadamente incomprendido. Chopin dejó Mallorca con la salud quebrada, pero con algunas de sus obras más inmortales bajo el brazo. George Sand lo cuidó como a un hijo y lo amó como a un artista, aunque el mundo no los comprendiera. Su historia nos recuerda que incluso en el frío más crudo, la pasión puede crear belleza eterna. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. ¿Crees que George Sand fue la salvación de Chopin o que la intensidad de su relación aceleró su final? ¿Conoces a otra pareja de artistas cuya historia de amor te gustaría que contáramos en el canal? Si tuvieras que elegir entre un amor tranquilo o una pasión tormentosa que inspire arte, ¿con qué te quedarías?